Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este panel. En primer lugar, dándoles la bienvenida al 25º Encuentro Panamericano de Derecho Procesal que se lleva a cabo este día en la Escuela Libre de Derecho. Para mí es un orgullo presentarles a los ponentes que llevarán a cabo esta mesa de debate sobre proceso civil. Quienes harán uso de la palabra son el doctor Raúl Canelo Rabanal, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de la Universidad de Lima, redactor de la Comisión Reformadora del Código Procesal Civil en el Perú, miembro de la Comisión Reformadora del Código de Niños y Adolescentes de ese país, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. En segundo lugar, el doctor Sebastián Castro Filho de Oliveira, ministro jubilado del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, actualmente profesor y abogado en Brasil. En tercer lugar, el doctor Alejandro Aval, profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay y del Centro Latinoamericano de Economía Humana, decano de la Facultad de Derecho del Centro Latinoamericano de Economía Humana, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, integrante del sistema de investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El doctor Omar Benaventos, doctor en Letras, magíster en Derecho Procesal, miembro de los Institutos Panamericano e Iberoamericano de Derecho Procesal, titular de la Cátedra de Teoría General del Derecho en Buenos Aires y Rosario. Y finalmente, el maestro Mauricio Cárdenas Guzmán, egresado de la Escuela Libre de Derecho, investigador honorario del Centro de Investigación e Informática Jurídica de esta institución, abogado postulante en materia civil, mercantil y familiar, miembro del número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Tengo la ingrata misión de ser muy riguroso con los tiempos, son 15 minutos exactos. Cuando quede un minuto, trataré de dar algún aviso de la manera más prudente posible, de modo tal de, por favor, acotar los tiempos y de esa manera tengamos con posterioridad la posibilidad de hacer algunas intervenciones. Dejo entonces, en primer lugar con ustedes, al doctor Raúl Canelo Rabanal con el tema el proceso único, Código de Niños y Adolescentes. Queridos amigos de la Escuela Libre de Derecho, amigos del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Hace muchos años tuve la suerte de participar en la redacción de un código nacional, en este caso el Código de los Niños y Adolescentes del Perú. Y me tocó ver con mucho entusiasmo el tema de la cuestión procesal, que no estaba regulada. A ver, ¿qué sucedía? Y esto probablemente sucedía en todos los países latinoamericanos. Si un niño era encontrado infringiendo la ley, robando una manzana, iba prácticamente depositado a un instituto para menores. Si el niño o adolescente cometía una infracción mayor o un asesinato, el juez, en esa función tuitiva grandiosa, lo depositaba en el mismo instituto. Prácticamente esa función tuitiva tenía el mismo resultado independientemente de cuál era la conducta. Prácticamente eso sucedía.
De repente, no con mucha frecuencia, pero sucedía. Y eso porque hay una concepción del derecho de menores tuitiva. Y así lo regularon los códigos que más o menos estuvieron vigentes en Latinoamérica en los años 60. Y quiero partir del tema de menores para adentrarme al tema procesal y explicar algunas experiencias importantes. Ya desde 1924, los organismos internacionales y las naciones, las comunidades de naciones, empiezan a trabajar una serie de convenios, el Convenio de Ginebra, hasta concluir en 1980 en la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño. Y entonces ahí van a suceder varias cuestiones. En primer lugar, en los años 60, ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucedía es que primero se denominaban menores, término que por sí ya representaba cierto uso despectivo del idioma. Y luego, este niño era considerado un objeto de tutela. El Estado lo tutelaba a través de sus organismos y particularmente de los jueces, y lo que se regula es una situación irregular, es decir, se regulan todas las manifestaciones de la niñez, pero desde una perspectiva del abandonado, del pobre, del que no tenía ningún respaldo. La situación irregular, esa es la teoría imperante. Y en consecuencia, vean ustedes, los procesos, bueno, decir procesos era mucho, no había procesos. Si alguien tenía que, por ejemplo, tramitar una adopción de un niño en situación de abandono, el juez inventaba un proceso, porque había un proceso sí en los casos de adopción de mayores de edad. Casi todos los códigos lo regulaban así, pero en niños en situación de abandono no. ¿Y qué es lo que hacían? El juez inventaba el proceso que le daba la gana, y eso no es proceso. Experiencias particulares me llevaban a que me preguntaran: ¿y traen el certificado psicológico? Sí. Ah, pero para mí vale 30 días. No hay problema, traíamos un certificado psicológico. Luego, ¿y el certificado del servicio social? Aquí está. Pero para mí vale 30 días. Bueno, y lo traía, acá está, nuevamente. Y en eso me decía: pero el psicológico. ¿Cómo que el psicológico? Ya se lo di. No, es que ya pasaron los 30 días. Y el tipo inventaba el procedimiento que le daba la gana con las reglas que le daba la gana. O sea, en otras palabras, no había un procedimiento y un proceso adecuado a estas circunstancias. Todo bajo la esfera de que el juez todopoderoso estaba haciendo una función tuitiva, más que un buen padre, era el juez de menores. Esto va cambiando. Ya en los 80 hay una serie de organismos que se reúnen, las Naciones Unidas comienzan a convocarse, y en 1984 se dan en materia penal algunas reglas fundamentales que son las famosas reglas de Beijing, hasta que terminamos en esta Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño en 1989. En esas circunstancias tuve un caso patético que originó la preocupación del Estado peruano y la necesidad de adecuarnos a la Convención de las Naciones Unidas. Y por eso participamos en la redacción de este código. Y ahí observamos, por ejemplo, algunos avances importantes en Brasil, que ya tenía el estatuto del código, el estatuto del niño y adolescente de Brasil. Colombia estaba en pleno trabajo, Ecuador también estaba trabajando, y en México también hay algunos trabajos que mencionaré. Al amparo entonces de estos nuevos vientos, en el año 93 hicimos con mucho entusiasmo este código de los niños y adolescentes, e hicimos algo que para ustedes les va a parecer magnífico en estas circunstancias, porque si no hay un proceso y de pronto vamos a regular un proceso,
¿Por qué no hacer un proceso en búsqueda de justicia? Un proceso que busque igualdad, un proceso que sea hecho por un juez amable, por un juez talentoso, le ponemos todo en manos del juez. Bueno, y esa era la tendencia del momento, y así se hizo. ¿Quién no quiere un código con un juez bueno que nos va a encontrar justicia y va a resolver esto en igualdad, en base a los principios de socialización del proceso? El juez tiene que ver que las dificultades del hombre pobre se superen y se equilibren. ¡Qué bonito! Y con mucha buena fe, con mucha inspiración, hicimos un código así. Y regulamos normas procesales en esa línea de pensamiento. Este código tenía una justicia especializada, estaba fundado en este principio de socialización del proceso, que tenía como elemento central al juez, el juez bueno, el juez director del proceso, el juez amable. Y todo esto bañado de oralidad, bañado de concentración, bañado de inmediación. Realmente esto parecía magnífico. Todo esto desde una vertiente más bien inquisitiva, porque para algunos era molesto que el juez en esa función intuitiva podía hacer lo que le da la gana, y esto era mejor. Buscábamos justicia, buscábamos verdad, y ese fue el espíritu de esta norma. Lo hicimos de buena fe, con mucho cariño, salió este código, y recogimos, sí, en la parte sustantiva, algunos elementos centrales en materia de niños y adolescentes que cambiaban la visión de esta área del derecho. Ya se hablaba de aquel famoso interés superior del niño, motivo por el cual los estados, las autoridades, tenían que resolver siempre a favor del interés superior de este niño. Y eso sucedió en mi país. Una religiosa intentó adoptar un niño que tenía tuberculosis, que tenía retraso mental, que fue abandonado en un basural desnudo totalmente y es encontrado por las autoridades, puesto a disposición de estas instituciones, y esta religiosa intenta adoptarlo. Lamentablemente, le aplicaron las leyes peruanas del momento y le negaron la adopción diciendo, uno, que es religiosa, y dos, que no estaba prevista esa circunstancia en el código. Y lo que es peor, no había instancia a la cual recurrir. Fue la primera vez que aplicamos el interés superior del niño, porque el proceso en esa circunstancia que no había bien regulado tenía que ceder ante la vida, ante la integridad y ante ese interés superior, porque además nuestro país, como todos los países latinoamericanos, habían firmado esa Convención de las Naciones Unidas, y la Convención, de acuerdo a nuestra Constitución, estaba por encima de la propia Constitución, y si estaba por encima de la Constitución, estaba por encima de las vetustas leyes que regulaban ese antiguo Código de Menores del 62. Y la Corte Suprema, que aparentemente no tenía competencia desde el punto de vista de la codificación, a través de la convención tuvo que aplicar el principio del interés superior del niño, y finalmente se logró esa adopción por parte de esa religiosa. Esto marcó un hito, porque comenzó a clarificarse este instituto y se aplicó este interés superior del niño. Y ahí es donde se regula el famoso proceso único que tenemos los peruanos, que son pocos los países que lo tienen en materia procesal en cuanto a la situación de niños y adolescentes, porque lo que hay en casi todos los países es una regulación de carácter penal. El menor que contraviene al derecho antiguamente era procesado tuitivamente, pero a raíz de estas reformas de la Convención de las Naciones Unidas, en casi todos los países y en México también, se regulan leyes especiales, pero en materia penal. En materia penal. En civil hay una dispersión, como lo había en mi país, y entonces lo que se dijo, bueno, pero ¿por qué dispersión? Porque tiene que haber un
proceso para patria potestad, un proceso para alimentos, un proceso para régimen de visitas, un proceso para tenencia, guarda, etc. Lo que tenemos que hacer es un solo proceso. No tenía sentido. Y eso se hizo, y creo que esa es una de las pocas bondades que tiene este planteamiento. La justicia era especializada, pero además se requería la opinión del niño y adolescente cuando éste ya podía o estaba en condiciones de expresarse. En todos nuestros países se ha sentado de que la niñez termina a los 12 años y de ahí a los 18 se está en la adolescencia. El trámite era un trámite sencillo, típicamente inspirado en el modelo del Código para Latinoamérica, el Código Procesal, un modelo que hizo el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, donde había este director de proceso, donde había oralidad, es decir, audiencias, había saneamiento, había conciliación, y finalmente todo esto en una sola audiencia concentrada para obtener una sentencia rápida, feliz, segura y justa. Pero ¿a quién no le gusta eso? Todos, creo, estamos de acuerdo con que esto es magnífico y brillante. Y así lo entendimos en el año 93, cuando se hizo este código. Sin embargo, y voy a ser breve en narrar lo que ha sucedido de 93 a la fecha y cuál es nuestra preocupación, especialmente en la materia civil. A ver, pero primero un pequeño recuento del tema penal. A ver, en México ustedes tienen una norma en materia penal que yo creo que resumen toda la preocupación que tenemos. Miren lo que dice el artículo 134 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México del 2006, 16 de agosto del 2006. Los jueces de adolescentes podrán practicar las diligencias que consideren necesarias para conocer la verdad de los hechos, notificando a las partes el procedimiento, etcétera, etcétera. Es decir, el juez en materia penal mexicano, cuando se trata de trámites para adolescentes, es un buscador de verdad. De eso hablarán mucho en esta mesa. Un buscador de verdad. Fíjense, yo no voy a hablar más del tema penal, y todos los códigos latinoamericanos más o menos dicen eso, porque en Argentina también hay una ley que dice lo mismo, y en el Perú también. Pero ahora me preocupo del tema civil. ¿Qué ha pasado desde el año 93 en mi país y probablemente también en muchos países? Duración. Se estableció un proceso estrecho, corto, sumarísimo, singular, único, y resulta que hoy un proceso de alimentos puede durar 2 años. ¿Saben lo que significa 2 años? Se estableció una burocracia en el juzgado, donde el juez no tenía ningún poder de decisión, y producto de unas reformas que realmente complicaron todo, el despacho era manejado por un asistente que tenía las responsabilidades burocráticas administrativas. Entonces las demoras eran insostenibles. Esta burocracia, por ejemplo, lleva a que una notificación demore 1 mes en llegar, otro mes en reportar el cargo y así por el estilo, con lo cual 2 años es poco. ¿De qué reforma hablamos si esto en la práctica nos viene sucediendo? Pero lo que es peor, si uno va a cualquier juzgado latinoamericano, va a encontrar un juez semidios, casi Dios. No es Dios porque está ahí en su despacho. Y está ejerciendo esa función casi divina, porque primero si nos recibe, ya es una suerte. Es casi como tener una audiencia con el Papa, que ahora es argentino y seguramente es más fácil para algunos. Hay una indolencia, y quienes litigan, quienes están en los tribunales, quienes día a día caminan por los estrados, por los foros, se darán cuenta que esto es verdad. Ese juez se convirtió en un indolente. Ese juez que tenía todas las atribuciones, ese juez que buscaba la verdad, ese juez que va a hacer justicia, ¿qué es lo que está haciendo? Está preocupado por otras cosas. No le interesa.
o le interesa si después de 2 años dan los alimentos, problemas de violencia familiar, ¿qué hace él? No, está preocupado por otras cosas. Esa indolencia existe y es fatal. Y esa indolencia genera que tenga medidas cautelares, incluso antes de la sentencia, medidas cautelares genéricas, aquellas que el Código recomienda, que dicte su conciencia para evitar daños a la justicia. Cosas así genéricas. Las utilizan muchas veces para el mal, pero no para adecuar las cosas debidamente. No quiere resolver una prueba de oficio y falta un informe del médico y falta un informe de la asistenta social. Esta burocracia, esta indolencia lleva a la arbitrariedad. Y lo que es peor, los órganos de apoyo, los órganos de auxilio, estos famosos equipos multidisciplinarios, tampoco han generado un apoyo efectivo en esta administración de justicia. Latinoamérica entonces vive una circunstancia infeliz y venimos discutiendo los temas procesales que afectan a los adultos y nos preocupamos de ello y hablamos de justicia y de búsqueda de la verdad, y lo mismo queremos aplicar a los niños y adolescentes, y vean ustedes los resultados funestos. Y ojo, lo digo con conocimiento de causa, estuve en la línea formativa de decir que el juez también debe buscar la verdad, y ahora quiero decir lo contrario. Ha habido un error en esa concepción. Aquí lo que debe primar es el respeto a la Constitución, a las garantías del debido proceso, y por ello la Convención había establecido más bien una visión distinta. La Convención lo que había señalado es que el niño y adolescente es un sujeto pleno de derechos, no es un sujeto objeto de tutela, no es un objeto de tutela, no debe haber una función tuitiva. Lo que tiene que haber es un sujeto de derechos, un sujeto de obligaciones como cualquier ciudadano, con su defensa apropiada, como tiene que ser en un debido proceso, y con un juez que deba resolver el problema en función de lo que las partes, porque en este caso el menor es parte, decidan. Creo que es momento de decir esto en voz alta y que en nuestros países se piense y se repiense estas circunstancias para poder adecuar y mejorar no solamente los aspectos procesales que conciernen a los adultos, sino también habría que regular los aspectos procesales que se refieren a los niños y adolescentes. México, hasta donde entiendo, no tiene una ley específica sobre esta materia, lo tiene en materia penal como todos los países, pero no tiene lo mismo en materia civil, donde se provocan graves injusticias. Esta alerta entonces espero sea tomada en cuenta y es un aporte a este Congreso. Muchas gracias.